Muy buenas noches. ¿Qué traes? Muy buenas noches. Qué canción tan hermosa esa de Sublime Gracia, ¿no? ¿Sí? Sí, está hermoso. Estaba leyendo un chiste por eso, no me lo quiere contar. Miraste para acá, está una canción. Muy buenas noches. Espero que estén súper bien todos ustedes. Este, Estamos con nuestro estudio de Génesis, capítulo 3, un estudio maravilloso para entender la familia, para entender el proyecto y el propósito de Dios. Estoy ahorita corrigiendo lo del audio. Ahora sí, ya debe escucharse mejor. Y pues les damos la bienvenida a todos los que están conectados ahorita. Así es que pues vamos a orar. ¿Sale, amor? ¿Puedes orar? Ay, Señor, te agradecemos tanto por tu misericordia. Gracias, Dios, porque podemos encontrar entre tus brazos, en las páginas escritas de tu palabra, ese confort, esa ayuda, esa dirección, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Señor, tú nos mandas a orar en todo tiempo y agradecer por todo, en todo, Señor, agradecer en todo y hacer las cosas como si fueran para ti, Señor. Dios, te queremos agradecer por la vida de cada persona que está en este momento conectada, que está escuchando este mensaje. Señor, para que tú traigas esa saciedad a su alma, para que tú estés en el trono de sus corazones, para que ellos te puedan conocer cada día más y todos tengamos una mejor relación contigo a través de la enseñanza que tú nos das a través de la Escritura, Señor, a través de tu palabra. Dios, danos entendimiento, revelación. Señor, aparta de nosotros toda distracción, todo pensamiento que nos esté ocupando nuestra mente o preocupando, Señor. Que podamos tener este momento de tranquilidad y saber y creer que tú eres grande, Señor, y que cuando venimos ante ti nos postramos, tú nos escuchas y tú tienes tantas cosas que decirnos, Señor, para seguirnos enseñando y guiando en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Dios, te queremos pedir por la salud del hermano de Flor, Abdiel Almanza, Señor. Te queremos pedir que tú sigas obrando en él, Señor. Nadie mejor que tú para saber qué es lo que ha sucedido o está sucediendo con su cuerpo, Señor. Te pido que que tú les dictes a los médicos que el diagnóstico, también el tratamiento, de qué manera se puede atender toda esta situación, Señor. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y que tú eres soberano. Señor, te pedimos por toda la familia para que tú la sigas fortaleciendo en ti, Señor, sabiendo que tú eres el que tomas el control de todas las situaciones que está pasando alrededor de ellos, Señor. Te pedimos también por su esposa, por sus hijas, Señor, que tú también estés con ellas, que a través de tu escritura ellas puedan encontrar consuelo, descanso, Señor, y sobre todo esa seguridad que solamente puede venir de ti. Padre, háblanos a través de tu escritura, enséñanos y muéstranos lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor, y que podamos llevarlo por obra en todo momento, Señor. Te agradezco por este tiempo y bendice a todos los hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que hables a nuestro corazón a través de tu palabra y cuida de tu siervo, Señor, para que yo pueda solamente expresar tus pensamientos, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Está muy inquieta Hoy no le tocó petín. Cuando ven que mi perrita está tranquilita, así que no, hombre, está como si nada, está acostada aquí a nuestros pies, bien linda. Es porque le tocó ir a Petín, es un lugar maravilloso donde a ella le encanta ir y luego para sacarla es un rollo porque le encanta quedarse ahí a jugar con otros perritos. Pero hoy está inquieta un poquito. Pero bueno, estamos estudiando Génesis capítulo 3. Este capítulo tan importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Dios creó todo bien. Dios creó todo perfecto, Dios creó todo hermoso, Dios creó, cuando dice la palabra de Dios en Génesis 1, que de repente decía, y este fue el día 1, el día 2, y luego dice, Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y llega al capítulo 2 y solo hay una cosa que Dios dice, y vio Dios que no era bueno. ¿Y qué fue eso? Que el hombre esté solo
le haré ayuda idónea, dice la palabra. Y es cuando Dios crea a la mujer. Entonces es importante que vayamos entendiendo esto, que Dios creó las cosas muy diferentes a como las vemos. Porque hay mucha gente que llega a atacar o a criticar o decir, no, es que en la gran ignorancia que hay sobre Dios, hablando sobre que cómo puede ser posible que Dios sea bueno si ve nada más este mundo, cómo hay tanta guerra, tanta pobreza, tanta violencia, ¿no? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno cuando y empiezan a hablar de la situación del mundo actual, pero no fue como Dios lo creó, ¿no? O personal, ¿no? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué te sientes así? Sí, pareciera que solamente pues es visto con los ojos de la ignorancia, ¿no? O sea, pensando que Dios es como tú luego muchas veces dices, está para conceder todo lo que nosotros queramos y en el momento que nosotros lo necesitemos, y entonces pensamos que eso es bueno, ¿no? A nuestros ojos, cuando no es así. Finalmente, cuando vamos y conocemos a Dios, y yo sé que a todos nos ha pasado que conocemos en medio de una prueba que produce paciencia y que la fe es incrementada, vemos que era bueno que pasáramos por esas pruebas difíciles y dolorosas, porque cambian nuestro carácter. O sea, realmente nos rompen en el sentido de romper a lo mejor como el orgullo o la soberbia o todo aquello que no permite que el Señor pueda seguir haciendo su obra en nuestra vida, ¿no? Y es necesario, y eso es bueno, aunque a los ojos de los demás no lo pareciera. Entonces todo depende con el lente con el que lo estás viendo. Por eso es importante que estudiemos desde el inicio, y desde el inicio vemos que Dios creó todo bien, que no, este mundo que conocemos no es el mundo que Dios diseñó, que Dios planeó. Dios planeó algo muy diferente. Dios planeó, si tú ves el mundo como Dios lo planeó hermoso. Dios lo planeó con paz. Dios caminaba precisamente con su creación. En el jardín se paseaba en el Dios se paseaba con su creación. Dios se paseaba precisamente con Adán y con Eva. Y Dios, algo muy importante también que vemos, hoy lo platiqué en la plática que tuve con Vane en su programa de radio, ahí con David, y la gente puede pensar que el sexo es pecado, ¿no? O que es sucio, etcétera. Y vemos que Dios planeó inclusive el sexo antes de la caída, antes del pecado. Dios manda la intimidad sexual. Entonces, Dios crea todo precioso, Dios crea todo hermoso. Aquí en el capítulo 3 es cuando hay un quiebre, cuando hay un parteaguas. Y este capítulo no lo vamos a acabar el día de hoy. Lo vamos a ir desglosando porque es muy importante que tú y yo lo analicemos. Y es muy importante que entiendas esto, que el mundo como lo conocemos es un mundo gracias a Génesis capítulo 3. Es un mundo donde el hombre decide vivir a su manera. El hombre decide darle la espalda a los mandamientos de Dios. El hombre decide rebelarse a la autoridad de Dios. Y es lo mismo que Satanás hizo. El mismo pecado de Satanás, él se lo inculcó precisamente a Eva y a su vez, vino después a Adán. Y es importante, en Génesis capítulo 3, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Me lo puedes leer, amor? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vamos paso a paso, el versículo 1. Repíteme por favor el versículo 1 para ir desglosando el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ya tienen todos su Biblia, ¿verdad? Su Biblia, su cuaderno, su pluma, su cafecito, ese no puede faltar. A mí me faltó hoy mi cafecito, por eso ando así medio... Bueno, vengo de tomarme uno, pero me hace falta mi cafecito aquí. Pero bueno, volviendo al punto. Para empezar, la serpiente. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios. ¿Quién es esta serpiente? Tenemos que entender quién es esta serpiente. Ahora, algo muy importante, no significa que todas las serpientes son Satanás, ¿ok? Pero esta... Ay, perdón. Café.
Pero esta era Satanás. Ahora, ¿de dónde sacas que era Satanás? ¿Por qué decimos que la serpiente era Satanás? Bueno, quiero que me acompañen a algunos pasajes. En Ezequiel capítulo 28. No, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Lo puedes leer, amor? Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hablando sobre Satanás, lo describe como el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. O sea, debemos ir armando este rompecabezas para que entendamos el panorama que Dios nos está mostrando. ¿Quién es la serpiente antigua? Precisamente está hablando de Satanás, del diablo, el engañador, el acusador. Y él es el que engaña al mundo entero. Y él es precisamente la serpiente antigua. Ahora, vamos a ver claramente en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. Ezequiel 28, versículos 13 al 19. ¿Leo? ¿Puedes leer, amor? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Fíjate, estos versículos de Ezequiel 28, del 13 al 19, y aquí lo leímos hasta el 17, pero tú lo puedes leer hasta el 19, y te describe a Satanás precisamente y cómo es expulsado del paraíso, de la presencia de Dios. Dice, te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Por qué? Yo te arrojé en tierra delante de los reyes. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Número uno, tenemos que entender que Satanás es creado. Porque hay mucha gente que por ignorancia pone como esta falsa filosofía de que, bueno, es la luz y las tinieblas, ¿no? El positivo y el negativo. El equilibrio perfecto, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, la sal y el azúcar y Dios y Satanás, ¿no? Como que el equilibrio. No, o sea, no nos hagamos bolas. Y eso es una mentira enorme. Es Dios y todo lo demás somos creación. Satanás es uno de los ángeles que Dios creó. Dios creó a muchísimos ángeles, millones de ángeles. Y entre todos esos millones de ángeles hay uno que precisamente tenía un rango de autoridad. Pero él fue Satanás, este querubín que era protector, y te describe aquí más o menos las características precisamente de Satanás. Pero en él se encontró maldad, por eso fue destituido de la presencia de Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, aquí estamos hablando de los rasgos más o menos que la Biblia nos da sobre Satanás. Ahora, si nos vamos a Isaías 14, del versículo 11 al 15, vamos a ver, para entender Génesis capítulo 3, vamos a ver precisamente estos rasgos de Satanás, que es el mismo veneno que le inyecta a Eva
Y es el mismo veneno que a través de Eva y de Adán viene a toda la humanidad. Entonces puedes voltear a ver, después de ver Génesis, de Isaías capítulo 14, de Ezequiel 28, de Génesis capítulo 3, volteas a ver ahora las noticias, volteas a ver las familias, volteas a ver los matrimonios, volteas a ver las películas, las series, las caricaturas, la educación en las escuelas, y vas a entender claramente por qué el caos que estamos viviendo. Isaías 14, versículos 11 al 15. ¿Me lo puedes leer, amor? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate, la clave está del versículo, bueno, todo, pero digamos que el punto de Génesis 3 está en el versículo 13 y 14. Uh-huh. Porque ¿cuál es la característica de Satanás que vemos en el versículo 13 y 14? Uh-huh. Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. ¿Sabes qué? ¿Por qué tú vas a ser el jefe? Yo también puedo ser jefe. ¿Por qué tú vas a mandar? Yo también puedo mandar. ¿Por qué tú vas a ser autoridad? Yo también puedo ser autoridad. Pero yo pienso. ¿Por qué tú vas a decir? Yo también vale lo que yo digo. ¿Por qué tú vas a dirigir? Yo también puedo dirigir. ¿Qué te dice eso? Si podrías titular el rasgo de carácter de Satanás, en estos versículos, lo voy a leer otra vez lentamente, y me gustaría que participaran en el chat, escribiendo precisamente qué rasgos de carácter ves en Satanás, precisamente en estos versículos. Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, reconoce que son estrellas que Dios creó. Levantaré mi trono, me voy a empoderar, ¿te suena? Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué rasgos ves aquí? Me encantaría que nos escribieran y que pusieran ahí en el chat qué rasgos ves. Soberbia, dice el profe Rafa, soberbia. Exacto, soberbia, amigo. ¿Qué más? ¿Qué otros rasgos vemos aquí precisamente de Satanás en estos pasajes que estamos viendo? Dice vanidad, mi querido René Castro, exacto. Vanidad, soberbia, envidia, ego. Isaac Robles dice ego, René dice envidia, soberbia. Jair, querer ser igual a Dios, exacto. Maru, rebeldía, exacto. Fabi, ensimismado, exacto. Mónica Solís, vanidad, ajá. Empoderamiento, Isaac Robles, exacto. Mónica Solís, envidia. Leticia Martínez, rebeldía. Autonomía, exacto, mi querido Omar. Altivez, dice Wendy. Aurora dice soberbia, exacto. Sublevación, dice Isaac Sarmiento, exacto. Ahora, fíjense esto, desobediencia, dice Mónica Solís. Sí, todo esto son los rasgos de carácter precisamente, que es lo que infidelidad, mi querida Maru Basarte, muchas gracias. Estos son los rasgos de carácter precisamente que Satanás tiene. Hay una autoridad y no quiero que sea mi autoridad. Hay alguien que dice cómo van a hacer las cosas y no quiero que me digan cómo van a hacer las cosas. Yo también puedo mandar.
Yo también puedo decir cómo son las cosas. Yo también puedo ser igual a Dios. ¿Yo por qué voy a obedecerte? ¿Tú por qué me vas a decir cómo van a hacer las cosas? Yo también vale mi opinión. Yo también. Y es toda la lista que ustedes me acaban de facilitar. ¿Sabes qué? Eso es el corazón de Satanás. Quiso ser igual a Dios, como dijo mi querido Yair. ¿Quién es igual a Dios? Nadie. Santo significa separado, apartado. No hay nadie como Dios. Y cuando la Biblia nos enseña precisamente de que Dios es santo, no hay nadie como Dios. Él es aparte. Es Dios y punto y aparte. Nadie como Dios. Él es el creador. Y Satanás, al igual que todos los ángeles, al igual que los animales, los bosques, los mares, los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, la energía, los seres humanos, somos la creación, pero Él es el creador. Satanás era parte de la creación, es parte de la creación. Y cuando la creación quiere ser igual a su creador, es ridículo, es sumamente ridículo. Por eso fue destituido de la presencia de Dios. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, querida familia, para poder entender los siguientes versículos. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Para empezar, Jehová Dios había hecho. Él es el que precisamente crea todo. Entonces ya vimos precisamente todo esto, ¿no? Ahora, otro punto muy importante. Número 1 dice, pero la serpiente, hablando de Satanás, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el gran dragón, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios es el creador, es el que hace las cosas. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta que les quiero hacer, ¿es verdad esto que dijo? ¿No comas de todo árbol del huerto? No. Y eso es lo que Satanás hace con los seres humanos. Satanás lo que hace es sembrarte dudas donde no hay duda. Y revolver, o sea, decir una verdad envuelta de mentira, o sea, cambiando las palabras para entonces decir con que Dios dijo, y de por sí ya está con cuestionando, ¿no? Dudando, no haciéndola dudar, es con que Dios dijo, o sea, ya es sembrar una duda. Y entonces a veces, ¿no? Si no estás muy firme y no tienes convicción en lo que tú sabes que dice la palabra de Dios, o estás en un momento de que bajaste la guardia y te llega una situación donde con que Dios dijo, o sea, ¿no? Y te empiezan a hacer dudar de lo que dice la palabra de Dios, es lo que está sucediendo aquí, de lo que Dios dijo. Dijo con que Dios ha dicho, y entonces viene, ¿no? Dice, no comas de todo el árbol del huerto. Ahí ya es donde... es una mentira. Donde exacto, ya dice una mentira. Está mintiendo. ¿Y cómo le vas a contestar a una mentira? O sea, no puedes partir de una premisa falsa. Si tú partes de una premisa falsa, tus conclusiones van a ser falsas. Lo que Satanás hace es que muchas veces parte de premisas falsas. Y ahí es donde la gente se puede confundir. Perdóname, cuando dice, como bien dice mi esposa, cuando dice con que Dios dijo, es para que tú dudes de lo que está escrito. Y es lo primero que Satanás hace. Si Satanás logra sembrar en tu corazón dudas sobre lo que Dios dice, y ya empiezas a dudar, ahí Satanás va ganando terreno en tu corazón y en tu mente. Y si gana tu corazón y tu mente, ya ganó tus actos. Porque tus hechos son en base a lo que tú crees, a tu convicción. Si yo tengo convicción en algo y creo en algo, entonces actúo en base a mi convicción. Pero si me hacen dudar de mi convicción, me paralizan. Si me hacen dudar de lo que yo creo, me detengo y me paralizo y digo, es que no estoy seguro, ¿no? Y es lo que Satanás está haciendo. Satanás lo que está haciendo es que dudes de la palabra de Dios. Que dudes que Dios es bueno, que dudes que Dios te cuida, que dudes que Dios está en control, que dudes que Dios te ama, que dudes que Dios te creó con un propósito, que dudes que Él resucitó entre los muertos, que dudes que hay vida después de la muerte, que dudes que Dios está al cuidado de tus hijos y de tu familia, que dudes
que dudes, que dudes. Ujú. Y Dios ha prometido estar con nosotros si nosotros le obedecemos. Porque si somos rebeldes a su palabra y queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿cómo puede Él bendecir nuestro camino? No puede. Pero si Satanás logra que dudes, que dudes, que dudes, ya ganó. Ya ganó el terreno en tu corazón y en tu mente. Por eso lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 6, cuando vienen con Él y le dicen, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para agradar a Dios? Y lo que le responde Jesucristo a la pregunta de cuál es la obra que tengo que hacer en Juan 6, Jesucristo les contesta que creas en aquel que el Padre ha enviado. Cree, cree, cree. No dejes que Satanás te robe. Y lo primero que hace es que dudes, y es lo que hace precisamente con Eva. Ahora déjame decirte algo. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 18. Porque vamos a ver que Eva le contesta, bueno, no, o sea, lo que pasa es que Dios nos dijo que no comamos del árbol que está en medio del huerto. De ese es el que no debemos de comer. Es decir, ¿quién le dijo a Eva? Pues vamos a ver quién le dijo. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. ¿Lo puedes leer, amor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 18 nos deja muy claro Que no estaba que no estaba Eva, que apenas Dios iba a crear a Eva. Pero del 15 al 17, Dios le da el mandato a Adán. Ahora, ¿qué otros mandatos le da Dios a Adán? Que cuidara del huerto, que lo labrara, que lo guardase. O sea, aquí la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba teniendo esta conversación con Satanás? Cuidando el huerto. Tal vez estaba cuidando el huerto. Pero ¿sabes qué? Descuidó a su esposa. Y esto podríamos alargarnos en otro tema matrimonial. Porque hay muchos que pueden cuidar su trabajo Cuidando el huerto. y descuidar a su esposa. Y mientras están muy enfocados en su chamba, descuidan a su esposa y su esposa pues se empieza a escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Ahora, Y fíjate, algo importante que siempre hemos dicho, o bueno, muchas veces hemos dicho que la mujer fue creada para relacionarse, ¿no? Y entonces yo veo aquí cómo ella cómo es tan fácil de que llega alguien, bueno, en este caso la serpiente, y entabla una conversación con ella. Y entonces ella, pues, ok, sí, pues vamos a platicar. Voy a relacionarme, ¿no? O sea, es como aquellas personas que vienen con una duda de la palabra de Dios para una, ¿no? O para cualquiera. Es como, ay, que Dios nos encender la alarma, ¿no? De a ver, un momento, ¿no? Pon pausa, pero pues vamos a salir. No, pero eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en la necesidad de la mujer siempre es la comunicación. Relacionarse. Porque aquí vemos que entabla una plática precisamente con Satanás. Sí. Ahora, ella no ve a Satanás, ella ve a una serpiente, a un animal. Ahora, ese animal no era como el día de hoy lo conocemos, porque después vemos aquí en el capítulo 3 que Dios lo castiga y hace que las serpientes se arrastren, pero después del castigo de Dios, es decir, que antes no se arrastraban. Nuestra creatividad puede volar y decir, bueno, es que tenía patitas, ¿no? O tenía alas, o tenía, no sé, o sea, puedes imaginarte mil cosas. ¿Cómo era? Y no llegar a ninguna conclusión porque sería todo especulación. Pero la realidad es que antes no se arrastraban. Y no podríamos decir que, ay, es que siempre fueron feas. No, pues al igual después de la maldición de Dios, pues ya se empiezan a arrastrar y son feas. Pero tal vez con el animal que estaba hablando Eva, pues no estaba feo, ¿no? Pudiera ser. Seguro no, porque pues podía entablar bueno, no sabemos. Pero aquí el punto muy importante que mi esposa tocó es que en la necesidad de la mujer está la comunicación. Y eso es muy importante. Porque si en tu necesidad como mujer está la comunicación, el platicar,
aguas con quien entablas una conversación. Aguas con quien te pones a platicar, porque la persona que le permites platicar contigo puede ser influencia para ti. Y muchas mujeres se van tristemente por las tortas. ¿Por qué? Porque escucharon la voz equivocada. No, amiga. Y empiezan a pensar, no, amiga, tú empodérate, no, tú hazle esto, no, amiga, y empiezan a sembrar, no, divórciate, sí, no, ¿y quién te lo dice? Sí, otra mujer divorciada. Otra mujer, y se empieza a generar esa necesidad de correr e ir a platicar con la amiga en lugar de correr e ir con Dios, ¿no? Esto es muy importante, queridas mujercitas que nos están viendo. Ten cuidado con quién entablas una amistad, con quién entablas una conversación, con quién platicas de tus temas personales. Aguas, porque al igual puedes estar hablando con una serpiente. Es muy importante. ¿Quién es tu influencia? ¿Quiénes son tus amigas con las cuales vas a dejar que ellas te aconsejen? Por eso lo que dice mi esposa es importante. Escucha siempre la voz de Dios. Busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios en tu vida. Busca el consejo de Dios en tu caminar, en los problemas, pero también en los momentos de gozo, en los momentos de fiesta, en los momentos de felicidad. Busca el consejo de Dios y no, ten cuidado quiénes son tus influencias. Entonces vemos esta necesidad de la mujer de platicar y entablar una plática. Ahora, ojo, yo sé que hay muchos lugares donde pulula precisamente este tema de no, y se ponen hasta guerrear con Satanás supuestamente y empezar a echar fuera al demonio y empezar... ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña algo, por eso es hermoso estudiar las Escrituras, porque nos esclarece todo. Porque vemos claramente cómo la palabra de Dios trata con Satanás. Y claramente, por ejemplo, vemos en Judas, el versículo 9, ¿no? Porque es un solo capítulo. En el versículo 9 de Judas, precisamente habla de que ni siquiera el arcángel se puso a pelear con Satanás. Le dijo que el Señor te reprenda, ¿no? O sea, no tenemos nosotros que estar hablando con nadie que sea una persona que esté alejándonos de Dios o que nos haga dudar de Dios. Y es lo que Satanás está haciendo aquí con Eva. No entables una conversación con una persona que va a querer sembrarte, dudas y alejarte de Dios. No entables una plática con esas personas. Mejor entabla una plática con Dios. Acércate a Dios, fortalece tu fe y que nada te mueva de ahí. Entonces vemos en Génesis capítulo 2 que, ¿sabes qué? Dios ya le había dado el mandato a Adán y Eva todavía no había nacido. Ahora, quiero preguntarte algo muy interesante. Muy interesante. Dios estaba viendo esta plática de Eva con Satanás. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba viendo esta plática de Eva con Satanás. Dios estaba escuchando esta plática de Eva con Satanás. La respuesta bíblica es, por supuesto, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Dios escucha todo y lo ve todo. Entonces, si Eva no estaba a solas con Satanás y Satanás no estaba obrando fuera de la observancia de Dios. ¿Se acuerdan en Job capítulo 1? En Job capítulo 1 puedes ver que Dios delimita el área de operación de Satanás. Dios permite a Satanás hacer ciertas cosas, sin embargo, siempre lo cerca, lo limita. Y cuando Satanás está hablando con Eva, Dios está observando todo y está escuchando todo. La pregunta es, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no habrá intervenido? Por la libertad que nos ha dado. Eso es todo. Él nos creó con esta libertad de elección, ¿no?
Entonces, y es como el día de hoy, el Señor está viendo todo y escuchando todo, ve nuestros pensamientos, ¿no? Y Él está observando, tenemos la libertad de elegir, es lo que siempre, a veces queremos que Él elija, ¿no? Por no querernos enfrentar a lo mejor a nuestra propia responsabilidad, tal vez inmadurez o falta de madurez, ¿no? En algunas cosas, pero finalmente Dios está observando qué decisión vamos a tomar, porque estamos conociendo la Escritura, porque sabemos, ¿no? Y le pedimos sabiduría, le pedimos dirección y le pedimos que nos ayude, y entonces vamos a la Escritura para poder tomar decisiones, pero en ocasiones somos demasiado rápidos para decidir y a veces la regamos muchísimo, ¿no? Entonces tenemos la libertad de elección, y en este caso así fue con Eva, ¿no? Dios estaba observando todo. Y Dios literalmente, es como lo vamos a ver también aquí en el capítulo 3, cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? No significa que Dios no supiera, no significa que Dios no veía, que estaba escondido detrás de un arbolito, ¿no? Así con miedo. No, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. ¿Por qué le pregunta? No es porque dice Dios, o no es porque Dios no lo sepa, sino es porque Adán no lo sabe y él tiene que saber dónde está. De la misma manera que acá, Dios nos permite tomar a nosotros nuestras decisiones, como un padre que ama y respeta. Sin embargo, nosotros como papás instruimos, guiamos a nuestros hijos. Ya va a haber decisiones, y hay decisiones que no nos gustan de nuestros hijos y nos duele y nos parte el corazón. Pero ¿sabes qué? Nos gozamos cuando toman decisiones correctas nuestros hijos, o a poco no, papás. Pero nos duele mucho cuando toman decisiones incorrectas, cuando son rebeldes. Nos duele muchísimo. ¿Sabes? Veo que en esta plática de Satanás con Eva, Dios está observando, Dios está escuchando, Dios lo ve todo. Sin embargo, Dios tenía que respetar esa libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que le amemos y le busquemos voluntariamente. Y continuamos en el versículo 2, la respuesta de Eva precisamente a la serpiente. Entonces termina diciendo, no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La pregunta es, ¿eso dijo Dios? No, le aumentó. ¿Le echó mucha crema a sus tacos? No, le dijo, no, dijo que no comeréis ni le tocaréis, o sea, Dios jamás dijo que no lo podían tocar, o sea, ¿no? Dijo que no podían comer de él. Y aquí es la primera falsa doctrina, que mezclan verdad con mentira. Y te engañan y ponen reglas que no había, ¿no? Como hay un chorro de reglas, y siempre uno piensa en la iglesia de al lado, ¿no? O la de enfrente. Pero no, dentro del cristianismo está lleno de reglas, muchas denominaciones o corrientes o movimientos que son reglas que el hombre ha puesto y que a veces las dan hechas como eso, son de Dios. Igual en el catolicismo, igual en el mormonismo, en muchos lados, en la 99% de los casos, ponen reglas que Dios no establece nunca en su palabra y las da a la gente como hechas. Te voy a poner un ejemplo. Bautizar a los bebés. ¿Eso dónde viene en la Biblia? No existe en la Biblia luego bautizar a los bebés. Viene el bautizo de adultos, y el único bautizo que debe de haber es en agua, es por inmersión completamente, y además precisamente solo después del arrepentimiento de pecados. Si no hay arrepentimiento de pecados, no te puedes bautizar en agua, y un bebé ni enterado está de nada. Por lo tanto, de repente hay reglas y normas que el ser humano pone y dice, es que Dios manda, y es mentira. Dios nunca dijo eso. Dímelo, ¿dónde dice? Y quiero que te aprendas algo. Apréndete a preguntar dónde dice, para que no te vean la cara de what. Así, de plano, directamente. Ok, voy a creer lo que me dices, pero ¿dónde dice? No, pues es que por ahí, como una vez platicaba con una persona, que él pues se autodecía apóstol y se autodecía profeta, y platicando con él me decía, es que hermano, usted tiene que estar expulsando los demonios y los espíritus de los hermanos en Cristo y todo. Dije, caray, tal vez muchos de ustedes han escuchado este rollo, ¿no?
Pero vamos a hablarlo abiertamente. ¿Dónde dice en la Biblia que un cristiano de veras, donde el Espíritu Santo habita, puede ser, ¿cómo se llama? Poseído por un demonio, o puede ser poseído por un espíritu, al grado de que hacen liberación a cristianos? ¿De qué estás hablando? Es antibíblico. No puede cohabitar el Espíritu Santo en el mismo cuerpo que un espíritu inmundo. Es decir, que pues, a ti te tocan las piernas y a mí me toca pues no. Donde el Espíritu Santo habita, echa fuera las tinieblas. Donde el Espíritu Santo está, echa fuera las tinieblas. Y dice Primera de Juan, precisamente, que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. No significa que el enemigo no nos ataque, por supuesto, pero son ataques externos. Pero de repente mezclan verdades con mentiras y la gente lo da como palabra de Dios. Y aquí vemos la primer falsa doctrina, donde Dios sí dice algo, pero le agregan algo más. Es esta famosa frase de, sí es Dios, pero también esto. Y esto quiero decirlo súper claro. Aquellos que dicen, bueno, sí, Jesús, claro que sí, pero también pues, la meditación. No, sí, Jesús, sí, pero también los colores en las paredes. O sí, Jesús, pero también la alineación de los astros. O sí, Jesús, pero también Sutanita, ¿no? Ella es poderosa y milagrosa. No, sí, Jesús, pero también Sutanito, porque él es poderoso y milagroso. Doctrina. Es una falsa doctrina, porque lo que me estás diciendo es que es insuficiente. Unos mormones. Ay, parezco predicador, amor, ya no te dejé hablar, perdóname. Ya. Nada más te invito a escucharme. No, amor, está muy feo. Pero déjame contar este último chisme, porque está buenísimo. Y ya me colgué porque ya es tarde. Pero bueno, ahí les va. Tocaron unos mormones a la casa hace ya algún tiempo. Y yo encantado. Y cuando los mormones tocaron a la puerta, y yo me puse a platicar con ellos, yo les preguntaba, y les preguntaba, y ellos amablemente me contestaban. Sin embargo, llegamos al punto clave. Le dije a los mormones, te quiero decir algo, la Biblia es insuficiente. Y me dijeron, no, ¿cómo crees? Es la palabra de Dios. Le dije, lo que tú me estás diciendo es que la Biblia es insuficiente. No, es que yo no puedo decirte eso. Le dije, me lo acabas de decir cuando me dices que necesito el libro mormón. Se quedaron pensando los dos y me dice, bueno, sí necesitas el libro mormón. Le dije, entonces lo que me estás diciendo es que la Biblia es insuficiente. Y es ahí donde no caminamos juntos. Y yo les empecé a compartir ahora a ellos. Les dije, ¿sabes qué? La Biblia fue suficiente para transformar mi vida. Es suficiente para hablar de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. La Biblia es suficiente para hablar de hechos que aún todavía no están por acontecer. Es el periódico del mañana. La Biblia es poderosa para rescatar del hoyo cualquier vida, cualquier matrimonio. La Biblia y la palabra de Dios es poderosa. Entonces les empecé a compartir. Ya después me dijeron, gracias, nos tenemos que ir. Pero el punto es, esta es la primera falsa doctrina, ¿no? El querer. Y también tiene, yo creo que ver en la desesperación del ser humano, ¿no? De querer rápido tener una respuesta rápida, y entonces tiene que ser, y más ahora que todo lo que es rápido, puedes obtener todo rápido y que te llegue hoy, no mañana, ¿no? Entonces como en ese mood que ahora traen de acelere. Entonces también el decir, bueno, si esto y qué más, tengo que poner, no puede ser nada más esto, ¿no? Sin saber que realmente que es la Biblia es sobrenatural y que el Señor nos habla a través de ella cuando nosotros dedicamos tiempo también, ¿no? Y dedicamos ese tiempo en oración, en dejar que el Señor, por eso es tan importante estar reflexionando los versículos que vamos leyendo. Y es bueno que vayamos poco a poco, podríamos ir mucho más rápido, ¿verdad? Pero perderíamos muchas cosas tal vez. Entonces es como ir degustando todo lo que dice la palabra de Dios, pero también reflexionando y haciéndonos esas preguntas nosotros mismos. ¿En qué momentos yo he dudado de lo que Dios dice, ¿no? Tal vez en este momento estás dudando tal vez de que eres valiosa, porque ya vimos en Génesis 1 y 2, ¿no? Que el Señor vio que no era bueno que Adán estuviera solo y entonces le hizo a la mujer,
y la creó tal y como el Señor, o sea, nos creó a semejanza, ¿no? Y con lo que necesitaba la mujer para ser ayuda idónea para Adán y con el propósito maravilloso que el Señor tenía para nosotros, pero también obvio, para los varones, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a dudar, es en donde yo he dudado de la palabra de Dios, porque estamos viendo, y muchas veces, no, ay Eva, ¿no? Podríamos decir, si no hubieras hecho eso, ¿no? Pero es la naturaleza del ser humano, ya que estamos viendo la naturaleza, pues ahorita le toca a la mujer, ¿verdad? La naturaleza de la mujer, de esta necesidad de relacionarse, de esta necesidad de abrir una conversación, de que bueno, dicen con qué y tal vez, no sé, la verdad sería como aumentarle aquí, imaginando tal vez, ¿no? Siendo mujer que pudiera haber sentido en ese momento, ¿no? Y fíjate que hay una pregunta aquí muy interesante, que dice Aurora Morales, ¿entonces Dios permite que Eva cometa el pecado? La respuesta, mi querida Aurora, es esta. ¿Por qué Dios permite que tú y yo pequemos? ¿Por qué Dios permitió a lo largo de nuestras vidas que tú y yo hayamos pecado? Porque estoy seguro que tú y yo alguna vez en nuestras vidas hemos mentido. Y Dios prohíbe la mentira. Dios dijo, no mentirás, y lo dijo en serio. Y el mentir es algo espantoso para Dios. Sin embargo, en la humanidad lo hemos hecho hasta como, ¿qué tiene de malo? No le hago mal a nadie, nadie se va a enterar, ¿no? Tan solo el decir, dile que no estoy, ¿no? Y Dios prohíbe la mentira. De 613 mandamientos, Dios puso en 10 mandamientos, puso los mandamientos, no quiero decir más importantes, pero sí fuertes, y entre ellos está la mentira. Entonces la pregunta es la misma, ¿por qué Dios, así como bien dices, entonces Dios permite que Eva cometa el pecado? Dios permitió que yo mintiera. Dios permitió que tú mintieras. Dios permitió que yo cometiera muchos pecados. Y Dios permitió que tú cometieras muchos pecados. Ahora, el hecho de permitir no significa aprobar. Son cosas diferentes. O que Él tenga la culpa. O que Él tenga la culpa, o que él, ¿cómo se llama? O que Él lo apruebe. Exacto, porque muchas veces también hemos escuchado personas que dicen, ¿no? Incluso, ay Dios, ¿por qué me dejaste llegar hasta aquí, no? O sea, cuando ya sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y no es que Dios les haya permitido llegar hasta ahí, es la decisión personal de cada quien. Aquí la clave está en que Dios decidió no decidir por nosotros. Es decir, Dios no quiere robots que se programen y hagan solo lo que Él les programó. Dios creó seres humanos para tener una relación con nosotros. Y en esa relación Dios nos dio libre albedrío, libertad. Hay decisiones que tomamos que Dios aborrece. La mentira es una de esas. Dios aborrece muchos de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Dios aborrece la falta de perdón. Cuando tú y yo no perdonamos a alguien, Dios aborrece que no perdonemos a alguien. Porque eso delante de Dios es, si yo te he perdonado tus pecados, ¿tú quién eres para no perdonarle los pecados a él o a ella? Y realmente hay muchas cosas que Dios... Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios en nuestras vidas ha permitido que hagamos cosas así? ¿Sabes por qué? Porque nos da libertad de elección. Y porque lo que Él quiere es que tú y yo tomamos la decisión por convicción de obedecerlo, de seguirlo, de amarlo, por decisión propia. Dios con Eva y con Adán los pudo haber hecho como robots, ¿no? Dios pudo evitarse el tema del árbol. Dios pudo haber dicho, no, si no quiero que coman, entonces ¿para qué lo pongo? ¿No? Como dicen muchos. Pues si no quería que comieran, ¿para qué lo pone? Pues porque si no lo pone, no tienen opción. No hay libertad. No hay libre albedrío. Serían robots nada más porque no hay otra opción. Pero cuando Dios pone en medio del huerto el árbol que Dios prohíbe, eso se llama amor. ¿Sabes por qué? Porque nos da la libertad de elección. Yo tengo
yo tenía la posibilidad de tener una relación con muchísimas mujeres, pero yo decidí voluntariamente casarme con una, tan, y es mi decisión. Eso es amor, es una decisión que tomas, y a la hora que tú eliges una cosa, menosprecias las demás. De la misma manera, Dios establece eso. Dios quiere que lo amemos a Él, y Dios precisamente... Ahora sí, ya regresamos. ¿Sabes? Dios quiere eso. Dios quiere que lo obedezcamos libremente. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios permitió que Eva pecara y que Adán también. Pues el hecho de que lo permitió no significa que lo haya aprobado. Como en mi vida. Dios no aprueba muchas decisiones. Dios las respetó. Y como muy bien dijo mi esposa, a mí me hubiera gustado que me quitara el libre albedrío. Y que me llevara a la fuerza de las orejas, si es necesario, a hacer lo correcto. Pero Dios no hizo así. Dios nos ha dado libertad, a ti y a mí, para seguirlo y obedecerlo a Él voluntariamente. Ese es Dios. Ese es su amor. Por eso, cuando alguien le entrega su vida a Cristo, es un acto de rendición, es un acto de amor, es un acto voluntario. No es obligación. ¿No? Y ¿quieres decir algo más, amor? No. Porque yo creo que por hoy vamos a dejarle aquí. Vamos a continuar el próximo jueves, si Dios nos presta vida y no ha regresado por nosotros. El próximo jueves vamos a continuar con este tema maravilloso, porque hay mucho todavía que hablar de esta plática entre Satanás y Eva, y también lo que viene después. Es un capítulo que explica muchos problemas que el día de hoy estamos viviendo. De tan actual. Sí. O sea, no es una parte de la historia y que entonces de la historia de la Biblia y de la humanidad, ¿no? Sino que es actual. Es la historia de la naturaleza. Y la misma oportunidad que tuvo Eva y Adán de decir no, es la misma oportunidad que tú y yo tenemos el día de hoy, de decir no. En vez de ceder, tú y yo tenemos la posibilidad de decir no. Tú y yo tenemos la posibilidad de decirle sí a Cristo, sí a su palabra, sí a su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No? ¿Oramos? Sí, aquí hay una petición de oración. Acá. ¿Hay una petición de oración? Ya la quitaste. Otra vez me van a dejar picado, Yair Herrera. Te mando un abrazo, hijo. Creo que era Carlos, por su hermana. Sí. Muchas gracias, Wendy. Un abrazote. Amén. Yair, Mónica Solís, las confirmaciones, Aurora, Wendy, Carlos, vamos a ver. No lo encuentro. Mi querido Carlos, mi esposita dice que vio por ahí una... No, le alcancé a leer para orar por tu hermana, por Jimena. Sí. ¿Habrá sido acá? No. Pues vamos a orar. Sí, vamos a orar. Dios sabe. Nosotros todavía no lo encontramos, pero Dios sabe, hijo. Vamos a orar. Y gracias por estar con nosotros esta noche. El próximo jueves continuamos con este estudio de Génesis capítulo 3. Y van a ver que Dios nos está explicando entonces por qué vivimos como vivimos y por qué las noticias están como están y por qué la sociedad está como está. ¿Oramos? Dios, gracias por recordarnos tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos cuán débiles somos sin ti, Señor, que necesitamos tener esta relación diaria y este alimento espiritual diario de conocerte, de fortalecer nuestra fe, porque tú eres el que fortaleces nuestra fe, Señor. Te pido que nos ayudes a tomar las decisiones que son correctas, Padre, las que te honran, las que son agradables a ti, que nuestra mente siempre esté el preguntarnos que si lo que estamos haciendo sería agradable delante de ti, si eso que estamos haciendo o diciendo, tú nos estás viendo, nos estás escuchando, si lo haríamos, si te viéramos.
físicamente. Y Señor, nosotros aún no te podemos ver, pero va a llegar el día en el que te vamos a ver, Señor, y que vamos a rendir cuentas delante de ti, Padre. Te pido que nos ayudes esta noche para poder traer a memoria en aquellos aspectos donde hemos dudado, y te pedimos perdón, Señor, por esas dudas que a veces tenemos, para poder tener esa convicción y para poder hacer, pues realizar lo que tú quieres que hagamos, Señor, con nuestras vidas, con nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor. Sé que tú ves cómo somos. Yo sé que tú, en tu gracia, tú da de tu gracia a cada uno de nosotros para que podamos vivir esta vida haciéndote agradables, porque el sacrificio, Señor, en la cruz ha sido tan grande, y es lo que nos permite el día de hoy rendirnos hacia ti y tener la esperanza de esa vida eterna, Señor, porque tú has pagado por nuestros pecados, y por eso te damos gracias. Señor, yo te quiero pedir por la necesidad de Carlo, por su hermana, para que tú la protejas, Señor, y que en medio de lo que ella esté viviendo o la familia esté viviendo, seas tú con ellos, Señor. Que les ayudes a tomar estas decisiones correctas, Señor, que los lleves a través de tu palabra a tener esa saciedad, donde haya algún hueco que solamente tú puedes llenar, Señor. Te pido que entres en el corazón de Jimena, Señor, de Carlos, de su mami, de su papá, Señor, para que puedan conocerte cada día y disfrutar de tu presencia en sus vidas, Señor. Te agradecemos por este tiempo en el cual tú nos permites estar platicando contigo y de ti, Señor. Aunque no podemos ver a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Señor, tú sí los ves, y eso es lo más importante, Padre. Te pedimos que nos ayudes a descansar esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues ha sido un placer, queridos amigos y familia, estar con ustedes. Gracias por sus mensajes, nos encanta leerlos, nos hace sentirlos más cerca, así es que muchas gracias por cada uno de los mensajes. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo de oso. Y recuerden, coman frutas y verduras. Y primero Dios, nos vemos el domingo para continuar con este maravilloso estudio de Juan capítulo 9. Que Dios los bendiga.